Pues bienvenidos a este sexto programa. La idea hoy es hablar de algunos temas un poco más del yo. Entonces, el tema de hoy va más hacia los temas del ego, las emociones y lo que puede ser pues los sentimientos, ¿sí? Lo más cercano al individuo. Entonces quisimos como aterrizar este programa y este tema hacia esa parte de lo que es el individuo. Entonces pues hoy tendremos algunas citas de algunos autores, de algunos que ya pues han investigado sobre el tema y pues estaremos discerniendo un poco este tema. Entonces pues vamos a iniciar con el primer autor por parte pues de mi compañero Andrés. Bueno, listo. Entonces, buenas noches. Sí, hoy queremos como abordar un poco estos temas de la conciencia, ya no tanto como desde un ámbito, digámoslo así, a nivel externo, sino que nos queremos como enfocar más como en temas de lo interno, del individuo y de como más o menos inclinados como hacia el trabajo personal. Entonces yo hoy tengo dos autores, pero tengo uno chiquitico ahí como para citarlo, que me pareció como interesante como una definición que él dio hacia el tema muy puntual del ego. Entonces ese es Osho. Entonces Osho en el libro del ego dice, desde que comencé a explorar en profundidad la espiritualidad, me he dado cuenta que una de las barreras más grandes que se interponen entre la verdadera paz y nosotros es nuestro ego. Este entre, a menudo mal comprendido, no es más que una construcción mental que nos separa del mundo que nos rodea. El ego es una creación de nuestra mente que busca su identidad en cosas externas en lugar de buscar en nuestro auténtico yo interno. Bueno, entonces, pues no voy a hablar a profundidad de Osho, pero me pareció como importante comenzar mi discurso como con esta definición del ego como para que nos dé atisbos o nos pueda dar una idea de más o menos de lo que internamente estamos como estructurados a nivel mental, del ego y de las personalidades. Entonces, él aquí nos da eh, como muy claramente de que nuestra búsqueda interior siempre va enfocada como a cosas eh, como de felicidad, de paz, de tranquilidad, y que el ego es como una construcción que hace la mente, pero todas desde cosas exteriores. Entonces esas cosas pueden ser a veces materiales o a veces pueden ser cosas conceptuales. Las materiales nos definimos por las cosas que tenemos, casa, carro, eh, todo lo tangible. Las cosas conceptuales pueden ser un título, pueden ser un compromiso, la pareja. Nos relacionamos con ese tipo de cosas y nos identificamos con ese tipo de cosas y comenzamos a creer que somos ese tipo de cosas. Cuando todo ese constructo que generamos nosotros o la sociedad o el entorno, el sistema en el que estamos interactuando, pues hacen que nosotros cada vez nos alejemos más de lo que internamente pues estamos buscando cuando comenzamos este camino espiritual o de conciencia. Entonces es como muy claro tener esa parte muy especificada en cuanto a los conceptos para saber que digamos que no hay que identificarnos con ese tipo de cosas, sino que comenzar a indagar más allá para comprender internamente cómo estamos estructurados a nivel psíquico, mental, emocional. Entonces, algo que uno encuentra, por ejemplo, en las tradiciones del Tao, del budismo, es que la mente no es que sea como la antagonista o la mala del paseo, pero ellos tienen muy claro que la mente es la que les hace jugadas, malas jugadas. Entonces, digamos, el occidental se deja llevar mucho por la mente, por lo sensorial, por el arquetipo que se fue construyendo poco a poco. Ellos allá tienen claro que la mente es más como una herramienta para poder interactuar y comunicarse con el entorno, más no se dejan llevar
por la mente y los impulsos. Por eso allá como la meditación es tan importante porque es simplemente es como comenzar a entrenar como la mente para que uno utilice la mente y no la mente lo utilice a uno. Entonces, allá la ponen es al servicio, el servicio del ser. Yo creo que esa partecita la voy a dejar ahí y ahora sí voy a entrar como de lleno al primer autor que sería el señor David R. Hawkins, que tiene un libro que se llama El poder frente a la fuerza. Y el señor Hawkins es un conocido psiquiatra, médico, investigador, maestro espiritual, conferencista en el Reino Unido. Su contribución a la humanidad se distingue por el estado avanzado de conciencia espiritual. Su trabajo en las áreas de salud, curación, recuperación espiritual en la vida moderna, investigación de la conciencia y meditación ha aparecido en documentales recientes, revistas y entrevistas de radio, por ejemplo como Oprah Radio o Instituto de Ciencias No Éticas. Entonces, este señor me parece como relevante para hacerle como la conexión con el tema de lo interno, es porque él en su libro, bueno, él habla muchas cosas en su libro, pero yo me centré fue en el tema de cómo categoriza las emociones y las tiene como clasificadas en una jerarquía en las que van desde el nivel más bajo hasta el que podemos considerar a la emoción o las emociones superiores del ser. Entonces él comienza, digamos, su libro hablando de varios temas, de varios conceptos, y digamos que cataloga la espiritualidad como la aceptación del mundo, como podríamos pensar en otro lado, que la espiritualidad es como lo contrario a la realidad, sino que él lo antepone que tiene que ser como que tenemos que tener en cuenta de que lo material también hace parte de la experiencia y que se trata también de aceptar la realidad y el entorno, que esta realidad se tiene que aceptar sin juicio. No hay que decir que las cosas son positivas o negativas, buenas o malas, sino que simplemente transitarlas, eh, intentando como llevarlo como con el mayor aprendizaje posible, siempre muy proactivo a estar pendientes de qué tiene cada situación para enseñarnos. El libro se llama Poder frente a la fuerza y entendamos que el poder es como la sabiduría y la fuerza es como lo contrario. Entonces, vamos a comenzar a ver más adelante el tema bien a profundidad en cuanto a las emociones que tienen que ver con el poder y las que tienen que ver con la fuerza. La espiritualidad, él también lo direcciona mucho hacia renunciar a tener el control, como a la entrega total. A veces hemos escuchado que hay que soltar, que hay que soltar, que hay que aceptar. Entonces, él lo enfoca más o menos por ese lado. Bueno, ya entrando en materia con el tema de las emociones, él hizo como un experimento en cuanto a las emociones y las fue catalogando como con su nivel, relacionando y las fue catalogando como con niveles de conciencia también. Entonces encontramos, por ejemplo, en la emoción más baja que puede sentir un ser humano es la vergüenza. Y así como antelando, la que más alta podría sentir un ser humano sería la iluminación. Entonces, ahí voy a comenzar a ir para arriba, entendiendo que las emociones son como esos estados internos del ser que emanan lo que habíamos hablado anteriormente, el tipo de las vibraciones. Todo el tema del magnetismo y del aura y de las vibras de las personas van muy ligadas a las emociones y a sus estados como de sentimiento en el momento. Si una persona está en vergüenza, está en depresión, está en culpa, pues está vibrando de una forma que si está en paz, en amor y en alegría, pues va a estar vibrando de otra forma. Entonces, como estamos hablando del camello interno, me parece que las emociones son muy, muy importantes como traerles a colación. Entonces, la vergüenza es como el sentimiento más bajo que el señor Hawkins tiene como en su tabla de emociones y se asocia mucho como al destierro. Entonces, y lo cataloga con una puntuación de 20. Entonces, según el libro, es como el Hertz, como la medida de vibración de las emociones, él le pone 20 Hertz a la vergüenza. Seguido, la que le sigue hacia arriba es la culpa, que va muy ligada como a la autoflagelación. La culpa vemos que la utilizan como uno de sus cimientos más importantes, las religiones, por ejemplo.
Las religiones es muy de culpa, muy de castigo y muy de miedo. Entonces le pone una puntuación de 30 Hz. Le sigue la apatía, que la cataloga como una falta de voluntad. Esa la pone con 50 Hz. Y ahí vamos subiendo poquito a poquito. Entonces, con 75 Hz es la siguiente, que es como la pena, que va asociado como a estados de tristeza y de depresión. La sigue el miedo con 100 Hz y la asocia en su libro con la fácil manipulación. Entonces podemos ver a nivel social a veces también como nos inculcan miedo, no solamente la religión, sino los políticos o los gobiernos, y estando en un estado los individuos de miedo, pues son más fáciles de manipular. Entonces por eso es que esta vibración, esta emoción es de las de baja vibración. Ahí van subiendo como de ranking y más arriba encontramos como el deseo. Esta le ponen como 125 Hz y está vinculada como con adicciones, el querer más y más y más de cierta sustancia, de cierta circunstancia, de cierto estímulo. Y va ligado también a la frustración. Entre más deseos tengamos, no los vamos a cumplir todos, entonces nos vamos a comenzar a sentir frustrados. Eso es una emoción de baja vibración. Lo sigue la ira con 150 Hz, que lo asocian como al resentimiento. La siguiente es el orgullo, que era muy asociado a las guerras, a las personas que son arrogantes, a los gobiernos, a la confrontación. Entonces, hasta este punto son las emociones, entre comillas, de baja, las que podemos asociar con la fuerza. Entonces, las que voy a comenzar a nombrar aquí para arriba ya son, él las asocia con las emociones de el poder, ya con una forma de ver más como hacia la sabiduría en cuanto a nuestra interacción. Entonces comenzamos a ver que el coraje, entonces esa ya la relaciona con un empoderamiento. Entonces esa ya como que se desliga de las anteriores y comenzamos a ver que digamos que sentir coraje no es que sea algo negativo, sino que o todo lo contrario puede ser algo positivo para el desarrollo del ser. La neutralidad es la siguiente emoción que está asociada al bienestar y a la confianza. El doctor Hawkins la asocia, le da una puntuación de 250 Hz. La siguiente es la voluntad, que es ya como la apertura en cuanto a las personas, y esa la cataloga con 310 Hz. La siguiente con 350 Hz es la aceptación, que va asociada como a la responsabilidad. Ya no es tanto como de que yo soy víctima de las circunstancias, de mis traumas con mis papás, de mi entorno, sino que ya va no vinculada al victimismo, sino que es hacerse unos responsables de nosotros mismos y ya comenzar a aceptar. Esta, ya como a manera personal la veo como asociada también al tema a veces de los duelos personales que nosotros tenemos. Primero entramos como en negación, se nos murió un familiar o terminamos con la novia, pues hay una negación, después hay una resignación y después viene como la aceptación de lo que está pasando para afrontarlo de una manera diferente. Ya después viene como la superación de esas etapas. Entonces, siempre la aceptación, mirándola como desde un enfoque positivo, es algo bueno para cualquier proceso interno de cualquier persona. Ya comenzar como a hacernos responsables a nosotros mismos sin caer en el victimismo, sino que ya es desde una postura propia que tenemos como la acción. Sigue la razón, que va asociada con el entendimiento, que está calificada con 400 Hz. Entonces aquí vemos que ya comienza como a subir la puntuación y también como los sentimientos y las emociones. La siguiente es el amor. Esa es la famosa que está en todos los sitios y en todas partes que hablan tanto del amor. El autor dice que el 0,4% de la población está vibrando en esa emoción. Entonces es relativamente pues poquitas personas, entendiendo que pues que es una emoción como de alto poder. Lo asocian con conceptos como lo inmutable, lo incondicional, y como hemos escuchado por ahí harto de que no es tanto el amor sentimental ni fraternal, sino como que es algo que nos trasciende como seres.
es como la energía de lo que emanó la creación, entonces viene como desde esa parte, como desde ese amor. La siguiente es la de alegría, que va vinculada con la sanación, la compasión, y dice el autor que las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte llegan como con esa vibración de la alegría porque comprenden ciertas cosas que ya llegan aquí muy sabios y entonces ellos llegan vibrando en esa frecuencia, que sería, según la cataloga él, la alegría está con 540 Hz. Y ya sigue los siguientes dos últimos, que son como los más elevados, que es la paz y la iluminación. La paz, en esos estados están, digamos, los santos, los que denominan aquí santos, o los genios, los que ya están como a un nivel intelectual y emocional muy elevado, porque ya comprenden ciertas cosas que de pronto la gran mayoría de nosotros no tenemos interiorizados todavía. Y en el último, entre 700 y 1000 Hz, están los iluminados, que ahí dice que, pues, como Krishna, como Buda, como Jesús, como este tipo de personas fueron los únicos que alcanzaron ese nivel de vibración por su nivel de conciencia y demás. Entonces, aquí miramos entonces desde la vergüenza hasta la iluminación, los estados de paz y de alegría, que son estados emocionales inherentes al ser humano. Y todas las personas vamos a transitar un poquitico por todos. Pero pues la intención o lo ideal sería que siempre le apuntemos a estar en emociones pues de alto nivel de vibración. Entonces, ahí yo creo que por ahí termino ese autor. El libro habla de muchas cosas, pero pues para el tema que estamos tocando aquí me pareció que ese capítulo era como el más apropiado para, para darle como la apertura a este Listo. tema. Listo, perfecto. Bueno, yo frente a lo que su merced comenta, voy a hacer una pequeña intervención y arranco de una vez con el siguiente autor, que pues me da pie todo lo que habló para entrar a ese autor. Que es el tema de los hertz. En cuanto a los hertz, digamos que yo he leído pues diferentes frente a, digamos, el número, ¿sí? Porque pues digamos que se dice que la vibración de tercera dimensión es de 7 hertz no más. Entonces, pues ahí refutaría o estaría un poquito en desacuerdo con el autor frente a que emociones de baja vibración superen los 7 Hz. O sea, no, sí, no superarían esos 7 Hz porque son de muy baja vibración. O sea, entonces, pues ahí no sé en qué se basa el autor para buscar el número como tal de Hertz y pues tampoco sé si varía en la Tierra y en el ser humano, porque la Tierra, si la Tierra de tercera dimensión vibra en 7 Hz y la de quinta dimensión se tendrá que estabilizar a 51 Hz, ¿sí? Pero pues estamos hablando de la puerta solo de la entrada a quinta dimensión, ¿sí? De pronto ya en dimensiones más avanzadas sí podemos estar hablando de un número mucho más grande. Inclusive, que ya estaba investigando sobre la fotonización del agua, cómo hacer el proceso de fotonizar el agua, debido a que el proceso de potabilización del agua lo que hace es quitarle toda la carga solar al agua y solo le dejan como dos minerales. O sea, básicamente estamos tomando, cuando compramos agua embotellada, un agua que no tiene el 80% de las vitaminas, minerales y cosas benéficas que tiene el agua manantial, el agua nacida directamente pues de la tierra. Sí, entonces en el proceso de fotonización se utiliza una jarra de vidrio azul oscuro porque el rayo azul, o sea, el color azul al recoger los rayos del sol hace que el agua empiece a vibrar a 7000 Hz, que es la parte ya crística. Entonces, que es realmente donde el agua recupera toda su condición natural. Ahorita estoy en ese proceso, inclusive pues ya mandé a traer la jarra y por ahí he puesto agua a, a fotonizar, es ponerla al sol prácticamente. Pues la he puesto en tarros normales, en ollas y todo eso, y pues se la quedo tomando. Pero pues después de que investigué y leí el tema del jarrón azul, pues ahorita me mandé a traer un jarroncito pues para empezar a darle o sea, fotonizar mucho más el agua, pues en ese sentido pues de que nuestro cuerpo pues cada vez se alinea más a ser un cuerpo de, de,
que se alimenta de plasma solar, de fotones, a proteína. Entonces, esa parte, y pues de ahí voy a arrancar con mi primer autor, Sofía García Bulle. Ella es una especialista en tendencias educativas en el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación. Pues es como lo poquito que tengo acá sobre ella. Sin embargo, pues de ella también voy a citar solo un pequeño párrafo. Yo voy a empezar por la inteligencia emocional. Digamos, algo que nació, pues un término que pues no nació hace poco, pero que sí cogió fuerza como hace poco dentro del compartir de palabra o del compartir de saberes, la importancia de gestionar las emociones. Entonces ella dice, cuando hablamos de la inteligencia emocional, nos referimos a la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en formas que reduzcan el estrés, ayuden a comunicar efectivamente, empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos. Un nivel alto de inteligencia emocional nos permite forjar relaciones sanas y equilibradas dentro del núcleo familiar, en la escuela y en el trabajo. También es la herramienta básica para la autocrítica positiva, un recurso muy útil para aproximarnos sin juicio a nuestras propias cualidades y áreas de oportunidad con un propósito de mejora. Entonces, pues yo inicio con la inteligencia emocional. La primera vez que pues yo escuché esta palabra fue en un curso de liderazgo donde pues también habían coach. Entonces, pues los coach hablan mucho del tema de la inteligencia emocional. Entonces, em, en ese curso de liderazgo explicaron la inteligencia emocional como, o sea, es un acto como cuando usted va a mover un músculo. Sí, es en milésimas de segundos que usted tiene que utilizar esa inteligencia emocional. Entonces, si usted va a mover el brazo o el antebrazo, usted no piensa primero, bueno, voy a mover el antebrazo derecho, entonces el músculo bíceps tiene que contraerse para que el antebrazo pueda subirse. No, eso es en milésimas de segundos. Usted lo ordena y el brazo lo hace. Entonces, así mismo se debe usar la inteligencia emocional. Resulta que pues nosotros estamos expuestos a situaciones en todo momento, cualquier situación. Vamos a dar el ejemplo que el de conducir, digamos. Usted va conduciendo y está expuesto a que en cualquier momento pase algo. Entonces lo cerró alguien, lo cerró al man de una moto, lo cerró. Entonces lo primero que voy a hacer yo como individuo es hacer un juicio, ¿sí? Entonces mi juicio puede ser, este man se creyó dueño de la carretera o qué. Entonces ya hice un juicio de valor, ¿sí? Es un juicio de valor al cual no le puedo dar el 100% de veracidad. Quizás el man no va pensando en eso, que es que él es dueño de la carretera y me va a cerrar. Entonces es un juicio de valor que puede ser mentira. Entonces yo hice ese juicio de valor, inmediatamente me genera una emoción. Esa emoción de ese juicio posiblemente es ira. Entonces el juicio condiciona la emoción, ¿sí? Entonces me dio ira, entonces yo de una vez actúo. Entonces como estoy actuando bajo la emoción de ira, lo más probable es que vaya a actuar de manera, o sea, mi acción vaya con esa ira. Lo madrié, lo alcance y lo cierre yo también, etcétera. Entonces aquí viene la inteligencia emocional. Está en medio del juicio y la emoción. Entonces, si yo hago ese juicio y soy inteligente emocionalmente o estoy practicando la inteligencia emocional, inmediatamente lo que tengo que hacer es contradecir el juicio. Entonces yo hice el juicio, este man se creyó dueño de la carretera, pero yo estoy en ese trabajo, entonces inmediatamente digo, no, de pronto va que se duerme, le tocó trabajar hasta tarde, no ha dormido y va que se duerme. Al cambiar el juicio de valor, porque también sigue siendo un juicio de valor, puede que no sea verdad, no es, ¿sí? Pero al cambiar mi juicio, cambia la emoción. Ya mi emoción no es de ira, sino de pronto de tolerancia. Entonces ya como yo hice un juicio diferente, ya cambia mi emoción. Y al actuar, si actúo con tolerancia, posiblemente o no haga nada, deje ir al man del que me cerró, lo dejo ir, o de pronto lo alcance y le pregunte, venga, hasta que se duerme, hermano, tome un tinte, que pronto se puede caer y se puede accidentar. Entonces, la inteligencia emocional tiene que usarse en milésimas de segundos en ese momento en que usted hace el juicio. Si no lo logra hacer, va a actuar bajo la emoción que generó. Entonces es ahí
donde no es fácil programarse para hacer, eh, para contradecir nuestros juicios, ¿sí? Por lo general, hacemos el juicio, inmediatamente ya nos generó la emoción y por ende voy a actuar con esa emoción. Entonces, frente a esto ya entramos a los sentimientos, ¿sí? Entonces, como hablaba usted con el autor, que pues depende del sentimiento, depende de la vibración, y pues un sentimiento, como la palabra lo dice, viene del sentir. Entonces yo siento ahí tolerancia, siento ira, siento eh, ecuanimidad, siento, o sea, tengo un sentir frente a las situaciones que me suceden. Sin embargo, hay dos, pues a veces se confunde el amor con un sentimiento o el miedo con un sentimiento, ¿sí? Y el miedo y el amor no vienen del sentir, son unos estados, ¿sí? Entonces es un estado de conciencia. Usted está en amor o está en miedo. Y dependiendo de si usted está en amor o está en miedo, afloran los sentimientos del amor, que son tolerancia, ecuanimidad, abundancia, respeto, o sea, los que vibran alto, y los sentimientos del estado de miedo, que ya vienen con rabia, ira, rencor, envidia, celos. Entonces, hay esos dos grandes estados. Entonces, esto lo escuché pues también de un líder que alguna vez pues en unas clases nos lo explicó y pues me gustó mucho esa definición y pues me pareció acorde a lo que yo venía pues investigando, que precisamente o vibras en miedo o vibras en amor, pare de contar. Y los sentimientos van ligados a esas dos. Entonces yo soy el que decido precisamente eh, con inteligencia emocional en qué estado voy a estar, si en un estado de amor o en un estado de miedo. Si yo estoy en un estado de miedo, posiblemente mis juicios de valor siempre van a ir hacia hacia las vibraciones bajas, a generarme emociones negativas. Pero si yo estoy en un estado de amor, por más de las cosas que pasen fuera de mí, mis juicios de valor están amarrados a un estado de amor, por ende me van a generar emociones eh, de alta vibración y mi actuar va a ser un poco más, eh, pues igual de alta vibración. Entonces, pues, esto como para arrancar el tema un poco de que decía, pues, Safiel que el libre albedrío no es yo decido qué vengo a hacer acá, que eso ya lo decidimos antes de venir, sino que el libre albedrío radica es en cómo reacciono yo frente a las cosas que me suceden, ¿sí? Frente a las cosas que me pasan, entendiendo que pues las cosas que me pasan ya las decidí antes de venir pues a estos planos. Entonces, estoy alerta en mi libre albedrío si eso que me sucedió me genera, volvemos al ejemplo del carro que me cierran o algo, entonces yo tengo el libre albedrío en ese momento de decidir si esa situación la afronto con una emoción basada en, o un sentimiento basado en un estado de miedo, o yo tomo la decisión de que esa acción la tome en una emoción del estado del amor. Entonces, como que mi libre albedrío radica en cómo me comporto yo o cómo decido yo que esa situación eh, yo la trabaje y me genere, pues, qué emoción me va a generar. Entonces va un poco por ahí cuando hablábamos al principio de que íbamos a hablar de lo individual. Entonces básicamente lo más importante en este momento como individuos es intentar, eh, pues ya a nivel digamos de programación neurolingüística, programarnos para tener inteligencia emocional, o sea, podamos empezar a entender que lo que hacemos son juicios de valor, que no podemos darle veracidad a todo lo que juzgamos, sino que son juicios de valor y pues que si es un juicio de valor que me genera una emoción negativa, pues con inteligencia emocional intentar rápidamente pues contrarrestar el juicio para que pues pueda empezar a generar juicios de valor que me generen emociones positivas. Así la situación que se haya presentado sea lo más negativa posible que yo pueda creer. Pues tengo como otra, se llama otro autor que más o menos va ya entrando a los temas del ego. Entonces, ella se llama
Aletia Luna. Aletia Luna es una prolífica escritora, autora, educadora y guía intuitiva psicoespiritual cuyo trabajo ha tocado las vidas de millones de personas en todo el mundo. Como sobreviviente del abuso religioso fundamentalista, su misión es ayudar a otros a encontrar amor, fuerza y luz interior en los lugares más oscuros. Es autora de cientos de artículos populares, así como de numerosos libros y revistas sobre temas de amor propio, despertar espiritual, trabajo en las sombras y más. Entonces, ella lo que nos dice es que em, dice, estamos condicionados desde el nacimiento a nuestro ego. O sea, como que desde que nacemos estamos condicionados pues a trabajar el ego. Nombrar, culpar y avergonzar. Esencialmente señalar con el dedo a otras personas y situaciones por nuestra desgracia e infelicidad es nuestra herencia. Y lo llevamos como una inmensa carga. Sí, es posible que su hijo no te esté hablando. Sí, es posible que tu pareja no acepte tus metas y sueños. Sí, es posible que te hayan diagnosticado una enfermedad terrible, pero en sí mismos estas personas y eventos en tu vida no son responsables de tu sufrimiento. Tu resistencia a ello lo es. Tu deseo de que sean otra cosa que lo que son, otra cosa a lo que son, es, por supuesto. Esto significa darte por vencido. Esto no significa darte por vencido y dejar que las personas y las situaciones te pisoteen. No significa hacer lo mejor por ti mismo y aprovechar al máximo tu vida. Pero sí significa asumir la responsabilidad de tus reacciones, pensamientos y sentimientos. Significa aceptar que tu felicidad es un reflejo directo de tus decisiones. Dice, dice, necesito esto para darme esto. Aquí hay algunos ejemplos comunes. Necesito mucho dinero para tener seguridad. Necesito tu amor y aceptación para hacerme sentir íntegro y completo. Necesito perder tanto peso para sentirme segura y sexy. Necesito rebelarme contra los que hacen para hacerme una mejor persona. Necesito tener éxito para sentirme realizado en la vida. Necesito ser agradable para ser aceptable. ¿Es todo esto cierto? La realidad es que nada fuera de ti mismo puede darte genuinamente lo que no puedes darte desde dentro. Esto se debe a que cualquier cosa que está fuera de tu control está sujeta a ser destruida o arrebatada de ti en cuestión de segundos. Entonces, pues frente a lo que habla ella en un principio, eh, digamos que lo podemos evidenciar en los niños, que desde que nacemos, pues eh, a veces nos creemos, pues sí, como que, o prácticamente todos los niños, pues en sus etapas de infancia más pequeñas, nos creemos el centro del mundo. Sí, como que queremos toda la atención de nuestros papás, de nuestra familia, ¿sí? Por eso cuando el niño coge un juguete y yo tenía otro, yo como niño ya no quiero ese otro juguete, sino quiero el que tiene el otro. Entonces, frente a lo que habla ella de que estamos condicionados por el ego desde muy niños, pues lo visualizo yo desde esa forma. Y es algo que actualmente hoy uno ve mucho en los niños muy pequeños, que si el hermanito también es de la misma edad promedio, se pelean por un mismo juguete. Ambos quieren como la atención, como que sea para ellos. Entonces, pues el ego empieza a actuar desde ese momento, desde muy niños, como para precisamente mostrarnos que está ahí y que nos viene a condicionar en ciertas cosas. Y a futuro eso se convierte en esa parte que hablaba al final de que si no tengo dinero siento que no estoy seguro, si, si las demás personas no me aceptan como soy, siento que me falta de pronto eh, cambiar mi aspecto físico o X cosas. Entonces, eh, yo siento que de esa manera el ego viene como a incomodarnos un poco para que precisamente empecemos a soltar esos juicios, ¿sí? Esas cosas que de pronto
nos hacen precisamente apegarnos a esos temas. Entonces, si mi ego precisamente me dice que necesito mucho dinero para tener seguridad, entonces que genero un apego, que es el apego al dinero, el apego a que tengo que tener plata, que sin plata no soy nadie, que sin, sí, entonces va muy ligado la palabra ego al generar apegos en lo material, en lo externo, sí, entonces pues aquí es donde se habla de un ego negativo, un ego que simplemente quiere sobresalir por encima de los demás, que está fuera de nosotros, que depende de lo que tengamos y de lo que somos a nivel social. Entonces es como ese ego que va o sea, que prima en lo negativo, ¿sí? Pero considero que en cierto punto el despertar es importante precisamente para desbaratarlo, ¿sí? Más que desaparecer el ego, todo eso, sino desbaratar el concepto que tenemos del ego o darle un poco más de conciencia de realmente para qué es bueno el ego, ¿sí? Entonces, pues voy a finalizar aquí con este autor, que el otro habla precisamente de la parte, eh, digámoslo entre comillas, buena del ego o la parte que realmente nos sirve del ego, ¿sí? Entonces, no sé si quiere decir algo frente a lo que pues he comentado hasta el momento. Entonces, retomando un poquitico con lo que venía como hablando su merced, pues sí tengo varias cositas como para compartir ahí, siguiendo como en el mismo sentido. Habló del apego y de los deseos, digamos que eso a nivel de los orientales, por ejemplo, los budistas lo tienen muy marcado, eso va mucho en las enseñanzas de Buda, y era camellarle al ego a partir de suprimir el apego y los deseos, entre otras cosas. Entonces, a nivel, digamos, del ego, lo que usted último dijo, que el ego no es que sea negativo. Yo lo miro que es como nuestra carta de presentación ante el mundo, es como por medio del cual podemos interactuar nosotros con el entorno. Es como si este cuerpo es el envase para la conciencia, para el alma y para lo demás. Pues si no tuviéramos ese cuerpo, pues no podríamos interactuar físicamente con nuestro entorno, con otras personas. Entonces yo creo que así mismo lo traspaso yo al ego y es como ese personaje, esa carta de presentación que tenemos nosotros frente a los demás. Al principio cuando habló del tema de las reacciones, que de ahí se derivan las emociones, si es una emoción de empatía o si es una emoción de ira. Entonces ahí lo podemos de pronto cimentar un poquitico como las enseñanzas toltecas que dicen de la impecabilidad. Entonces no tomarnos a veces nada personal o ser impecable con nuestras palabras también para no generar reacciones en los demás. Eso me parece que es como súper clave al momento del camello interno y que no solamente es el camello interno porque tenemos que interactuar con el entorno. Eh, el tema de, por ejemplo, el ego a veces, o la mente más que todo, siempre tiende como a estar muy volátil por ejemplo, en temas que hicimos en el pasado. O sea, digamos, hay situaciones en las que reaccionamos de una forma y hubiéramos querido reaccionar de otra. Entonces ahí viene, ay, no, si hubiera dicho esto, si hubiera hecho esto de otra forma, entonces la mente nos lleva como al pasado a querer como arrepentirnos de ciertas cosas. O por el contrario, a veces nos cargamos de ansiedad porque nos imaginamos escenarios futuros donde simplemente ni siquiera han llegado, pero nosotros, nuestra mente ya está a 1000 por hora y también va muy ligada al ego en cuanto sí, a ese deseo de control. Muchas veces simplemente, y hay muchos autores que hablan de ello, que simplemente hay que estar en el presente, en el aquí, en el ahora, sin la tristeza del pasado, del hubiera, o la ansiedad del futuro, es que de pronto nos imaginamos escenarios catastróficos. Entonces siempre es como a la neutralidad, al presente, más que todo como para manejar esa parte interna y no estar triste por el pasado o ansioso por el futuro. El tema, por ejemplo, de las reacciones me parece súper clave, que eso lo hablan mucho también los budistas en cuanto a la ecuanimidad, ¿no? Ellos no van a reaccionar eufóricos ante algo, ni tampoco muy
sumisos o muy negativamente a un evento. Simplemente ellos son muy neutrales en sus reacciones, porque saben que en el balance está como la ecuanimidad de la que ellos tanto hablan. Eh, Hace poquito estoy viendo un documental que se llama Samadhi, está en YouTube, me parece muy bueno y ahí me acordé yo de que hablaron algo del ego y en una partecita citaron a Shakespeare que decía que este mundo es un gran escenario y que nosotros somos los, las conciencias que están actuando por medio de personajes. Entonces el ego podría ser esa máscara o ese personaje o ese disfraz con el que estamos haciendo esa gran obra de teatro. Algunas personas ya están conscientes que están en una gran obra de teatro y hay unos personajes que todavía están en personajes haciendo la misma obra de teatro. Y para terminar esa partecita, digamos que el ego siempre tiende a querer controlarlo todo, a tener el control de todo. Y la clave muchas veces simplemente es soltar lo que usted no pueda controlar, sea consciente de que no puede controlar, y así se va a liberar como de cargas negativas y de emociones y de vainas de ansiedad y de cositas que no le van a servir a usted en su proceso interno. El único rincón, por ahí lo escuché no sé de dónde, después le doy la cita, el único rincón del universo que uno puede controlar es uno mismo. El interior de uno mismo es el que uno realmente puede controlar. Uno puede a veces decidir qué piensa o qué no. Si se da cuenta y si cae, si observa que está teniendo, entonces cambia el enfoque. Bueno, entonces lo dejo ahí y arranco ya de una vez con mi siguiente autor. Mi siguiente autor se llama Mario Saban. Mario Javier Saban es un investigador y profesor de Cábala, psicólogo, teólogo, autor y filósofo argentino de origen judeo-sefardí. Entonces, él tiene hartos libros, pero como los que más resaltan es uno que se llama Keter, el éxtasis de la eternidad, y otro que se llama La Merkabah, el misterio del nombre de Dios. Entonces, eso más o menos nos da un perfil del autor y cómo aborda todo este tema de la existencia y de la conciencia. La verdad no me he leído ningún libro de él, pero digamos que lo sigo en redes porque lo entrevistan mucho para preguntarle acerca de estos temas demasiado. Es como una persona muy relevante como en ese ámbito. Y la siguiente información la saqué fue de una entrevista. Entonces cuando le preguntaron a él, digamos que qué era la cábala, entonces abro comillas, él dice, la cábala es la cosmovisión de la realidad que abarca todas las ciencias. Estudia el funcionamiento del universo y el alma. La mística no es una evasión de la realidad, sino un compromiso con la misma. Buscar revelar hacia el exterior una experiencia interna. Entonces, si bien es asociado como al tema de la cábala que se podría a primera vista como dar a entender que es algo supremamente supersticioso y místico y por allá súper loco, este autor lo que tiene es que, digamos que todas las ciencias las amalgama porque él es psicólogo, teólogo y filósofo. Entonces, todas esas experiencias que él tiene las aterriza todos esos componentes místicos y hace que uno se interese o los entienda muy fácil. Dentro de la cábala hay como una herramienta que ellos utilizan que es el árbol de la vida, o también llamada como las sefirot, ¿sí? Como eh, es un mapa del alma. Y como estábamos hablando del componente interno, entonces me pareció como muy acorde traerlo porque son 10 dimensiones del alma que las abarca en la Sefirot, en el árbol de la vida. Él dice que la cábala y todo este conocimiento y sabiduría mística judía están asociados con conceptos de percepción y con sentidos de vida, que trabaja los desequilibrios. Digamos que todas estas dimensiones se buscan siempre es el equilibrio. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquitico del tema del balance, que pueden ser por defecto y por exceso. Y cuando en algunas de esas dimensiones sentimos dolor, este dolor es un indicador de que estamos en un extremo de esa dimensión del alma. Estas dimensiones pues tienen oscilaciones entre la luz y la oscuridad. Entonces siempre va a haber como un punto medio en el que uno se tiene que estar moviendo. No tiene que tampoco estar ya
totalmente ido hacia la luz, ni tampoco pues sumergido en la oscuridad. Él dice que hay personas que digamos que en la materia lo tienen todo, absolutamente todo, pero que se sienten totalmente vacíos, sufren de depresión, se suicidan, entonces es porque digamos que no han interiorizado una herramienta como esta, como un autoobservación, digamos que comenzarse uno a camellar internamente a nivel de la conciencia, o sea, queriendo realmente, simplemente con ser un ser humano o querer vivir como con mejores estados de felicidad o de paz o de armonía. Son 10 dimensiones del alma y la primera es la materia. Entonces, él dice que la materia lo asocia con nuestro entorno, aquí, con la casa, con el carro, con nuestra obra, con todo lo que nosotros podamos experimentar aquí en la materia, es una dimensión del alma porque es a través de la cual nos manifestamos físicamente. Internamente tenemos procesos o cosas, pero digamos que el proceso creativo se tiene que manifestar de alguna forma y es de una forma física y material. Entonces, pero que la gran mayoría de las personas se desbocan es a buscar y a llenar vacíos existenciales con la materia. Entonces la ponen como un fin, pero aquí la cábala la pones como un medio. O sea, digamos que un libro es importante porque a través de sus páginas o de sus enseñanzas, pues nos están enseñando algo, ¿sí? O sea, el artista pone su obra en algo material, pero esa obra material tiene un fin más trascendental, no es el fin, sino que es un medio para. Siempre todo él lo pone a nivel material, es al servicio del alma. La segunda son las relaciones, mi yo social, mi yo personal y mi yo familiar. Hay que siempre buscar el balance. Hay gente que son muy introvertidas, entonces buscan siempre estar, es como solos y se aíslan de la familia, se aíslan de las personas del trabajo, se aíslan de los amigos y ahí hay un desbalance porque se está yendo solamente hacia el yo. Si bien soy yo, pero también tengo un entorno, una familia, unos amigos que hay que estar interactuando con ellos para generar pues la experiencia importante. Entonces, hay gente que ya se pasa al otro extremo y es supremamente extrovertida y siempre está buscando la aprobación de los demás, siempre tiene que estar que lo idolatran, que ese sería el otro extremo. Entonces, la clave de esta herramienta que nos propone aquí es como el balance, todo siempre en balance. La tercera dimensión es el lenguaje, que va muy vinculada al tema digamos, de ser honesto y siempre andar con la verdad. Siempre en la medida de lo posible, andar como con la honestidad y con la verdad, siempre con la verdad. Dice que lo importante es una comunicación asertiva. Entonces yo lo tomo como que no hay que ser, al momento de la interacción, no hay que ser, digamos, agresivo, pero tampoco hay que ser sumiso. Simplemente hay que tener un punto medio y comunicarnos asertivamente con nuestras dudas o inquietudes o si algo no nos molesta, pues decirlo, pero de la mejor manera posible. El siguiente lo asocia al arte, esa categoría se llama el arte. Entonces ahí es donde va, digamos que los placeres en exceso. Y buscar siempre como el punto medio, o sea, no desbocarnos a los placeres hedonistas y ya, no hay más, sino que el exceso a veces de placeres a la final va a terminar en sufrimiento. Entonces hay que ser como mesurado en ese tipo de cosas. Él dice que no hay que negarse al placer porque muchas doctrinas o religiones ven al placer como algo negativo, como el demonio, como pecado. No, el placer es algo que es inherente al ser humano, entonces hay que saberlo disfrutar en su justa medida. El siguiente es la dimensión es el yo. Entonces ahí tenemos virtudes y defectos. Y él dice que en este proceso de comenzar a camellarnos a nosotros, que es muy importante comenzar desde las virtudes. Todo el mundo siempre se da látigo a sí mismo porque se enfocan en lo negativo, pero todo el mundo tiene cosas positivas. Entonces, que comenzar a camellarla desde ahí simplemente es como un proceso de observación y decir, bueno, pero yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal, como muy honesto y comenzar desde ahí a camellar. Y después ahí sí mirando los defectos. Ay, que me falta la empatía, que soy muy orgulloso, que soy muy vanidoso, que soy muy perezoso, bueno, y ahí las camellando. Lo importante es generar conciencia y arrancar a camellarlas.
Y en la otra dimensión se llama, la pone ahí como los límites. Entonces, ¿qué es importante aprender a decir que no? Digamos que muchas veces por caer bien o por estar complaciendo a los demás, por siempre generar la mejor imagen hacia los demás, entonces a todos le decimos que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y eso sí traen a veces como muchos compromisos que usted no va a querer cumplir o que los tiene que cumplir, pero sin voluntad. Entonces a veces él dice que uno eh, lo compromete. Uno, un sí lo compromete y que un no a veces libera. A veces es bueno decir que no. Si realmente no puedo, pues no, no puedo y ya. Simplemente es como que una actitud asertiva frente a los demás. La segunda, la séptima, es la misericordia, que va asociada como a la compasión. Digamos que todas estas dimensiones del ser, uno pensaría que todo es para adentro, pero hay unas cosas que realmente pues están también vinculadas a nuestro entorno. Por ejemplo, esta de la compasión es reconocer como la imperfección en los demás, pero también en sí mismos, porque a veces nos perdonamos todo a nosotros, pero nada a los demás. O a veces les perdonamos todo a los demás, pero no nos rebajamos ninguna. Somos muy autocríticos con nosotros mismos. Buscar el balance y a veces se perdonan a los demás y a veces me perdono a mí mismo porque pues, también hay que reconocer que somos seres imperfectos y estamos como en una constante evolución. La octava dimensión del ser es la razón. Eh, Él dice que esto es muy importante porque es la que le da el orden a todo este trabajo interno y muchas personas que son muy místicas y muy llevadas a lo espiritual, pues por eso es que tienden como a verse locos porque no lo aterrizan y le dan un orden en este plano material a todas esas experiencias que viven o estados de conciencia que alcanzan porque no le dan un orden, no le dan una organización. Entonces, esa es muy importante. La siguiente ya sería algo que ver como con el tema etéreo, que es como la intuición. Esa va ligada como a los sueños, a la información simbólica del entorno, a las experiencias o los estados de conciencia de pronto elevados que alcanza la persona. Y la última es como la más difícil de explicar, pero él lo pone como que es un proceso constante, como que, como que por ahí lo escuché que es como el camino sin sendero, o sea que como que es un proceso constante, constante que no tiene un fin, sino que siempre se va como retroalimentando a sí mismo. Tiene que ver con conceptos como la claridad, como la aceptación, como la confianza, como la inspiración, pero que es como el polo opuesto de la uno, que es la materia, entonces el Keter sería como el infinito, como el proceso constante evolutivo que no se sabe cuándo va a parar, sino que siempre pensando es como en el camino, más no en la meta. Lo miro yo como por ese lado. Y ahí termino yo como con ese autor, como para no extenderme tanto. Espero haber sido concreto y puntual en los conceptos. No sé si quiere darle como una réplica o decir algo al respecto. Listo, sí, pues un poco el tema de cómo vamos ya equilibrando, pues digamos que precisamente la información lo que busca es, o lo que estamos intentando un poco a nivel individual, es generar un equilibrio entre todo el proceso y la misma información, ¿sí? Como que también a veces en esta parte espiritual, como hablábamos antes en el proceso del despertar, eh, estábamos en un extremo, nos llega otra información, un poco más del yo, del ser, y entonces nos vamos para ahora para el otro extremo, ¿sí? Entonces el ego es malo y la crítica es mala, y sí. Y pues con todo esto pues llegamos a un punto de equilibrio donde venga, no es ni malo ni bueno, sino es en qué estado de conciencia está usted para que lo, o sea, lo que vibre bien dentro del proceso no sirva, y lo que vibre mal pues empezar a un poco a controlarlo. Sí, entonces, pues doy esta pequeña como reflexión frente a lo que su merced habla, y le doy pues paso al siguiente autor, que como lo que comenté ahorita, pues vamos a ver ya es la parte, este autor se llama Philip
J. Watt es un hipnopsicoterapeuta, mediador, autor, orador público que vive en la costa norte central de Nueva Gales del Sur, Australia. El primer libro de Philip se llamó La simulación. Es una exposición audaz de la experiencia humana en el siglo XXI. Su otra obra escrita trata sobre la espiritualidad para el crecimiento social, así como el autodesarrollo. Lo encuentran en Facebook como Philip J. Watt. Tiene podcast. Hay uno que se llama Mad Magic. También está en iTunes o en muchas aplicaciones. También tiene un canal de YouTube, Philip Watt. Y pues digamos que este es el autor que voy a hablar ahorita. Entonces, él dice, es cierto que el ego es la fuente de todo sufrimiento porque siempre tenemos la última palabra en la forma en que pensamos y sentimos. Sin embargo, no es solo la causa del dolor, al igual que el sentido de nuestro yo es también la clave donde se encuentra nuestra alegría y felicidad. La definición básica del ego es que es nuestra yo-eidad. Eso significa que todos nuestros pensamientos, creencias, recuerdos y emociones, tanto buenas como malas, entre comillas, son capturadas dentro de él. Además, la neurología localizada a través de nuestro cuerpo, cerebro, incluyendo nuestro intestino y el corazón, no genera nuestra conciencia, sino que la diseña y la atrae desde la propia conciencia. Sin embargo, hay algunas enseñanzas que sugieren que deberíamos trascender nuestro ego o emprender una muerte del ego. Esto es equivocado e inútil. También es literalmente imposible mientras somos un ser humano vivo. El ego es simplemente un mecanismo que filtra nuestra instantánea individualidad de conciencia, interconectada para manifestar la versión que experimentamos de nosotros mismos. Es un aliado, no el enemigo. Lo que debemos hacer es potenciar y esclarecerla, no permitiendo que pueda trascenderse a sí misma. Si creemos que debemos superar el ego, entonces habremos utilizado nuestro ego para formar un juicio que es ilógico, porque sin él no hay contexto para crear o para creer en nada. En su forma más pura, un juicio es simplemente una evaluación o una conclusión. Por lo tanto, no hay nada inherente bueno o malo acerca de juzgar. Tenemos el poder para determinar si nuestras conclusiones son realistas y saludables o lo contrario. Por ejemplo, llamar pato a un pato es justo y preciso. Hicimos un análisis y lo juzgamos como un pato, simple. Pero si nuestra conclusión lo condena porque es un pato, entonces hemos traído a nuestro juicio un aspecto del ego poco saludable. Sin embargo, descartar el ego tiene que parar. Cada experiencia, sin excepción, es filtrada a través de nuestro ego. No importa si alguien está hablando de su experiencia divina, del amor, Dios, el espíritu, etc. Todo eso es filtrado a través del anclaje egoísta humano. La remoción o trascendencia de los aspectos particulares del ego, como el condicionamiento cultural y creencias personales, obviamente pueden ocurrir a través de prácticas como la meditación y la aventura psicodélica, pero aún así sigue permaneciendo fundamentalmente en su lugar. Es nuestra instantánea humana del infinito. Así pues, hasta que morimos, toda persona que haya existido jamás tiene su ego intacto. Por supuesto que estamos conectados de manera interdependiente con toda vida, sin importar lo que vemos desde la perspectiva de la ecología, la física cuántica o las tradiciones espirituales que hacen clara esta sabiduría. Sin embargo, tenemos diferentes capas para un buen propósito. Entonces, así que el ego no es más que nuestra humanidad. Cuán saludable y funcional nos hacemos simplemente depende de nosotros. También podemos entrenar nuestro ego a entender que su separación es un espejismo. Por eso no es trascendente en sí. Eso es esclarecedor por sí mismo. Mientras estamos en este tema, también cuando entendemos que nuestra supuesta desconexión es una ilusión,
eso no quiere decir que en realidad no es real, es solo que no tan real como podría parecer. Nuestra encarnación humana es una experiencia, por lo que es muy real, solo hay muchas capas de verdad finita en lo infinito de la existencia. Con esta visión inmediatamente sentimos un propósito mayor. Entonces, bueno, pues ya aquí con Philip Matt, pues digamos que empezamos a ver un poquito más ese tema pues de para qué sirve el ego, ¿sí? En qué sentido, por qué desde pequeños lo primero que nos influencia es ese ego. Entonces dice que pues hay un momento en ese despertar de la espiritualidad que le llega a uno esa información de que no, es que despréndase del ego, ¿sí? Tiene que morir, es que usted es muy, o sea, el ego no es bueno, el ego es algo que no debería tener. Entonces, en ese proceso también de desintegración, pues uno como que desintegra esa parte de pronto de, mm, de, de apegarse a las cosas, ¿sí? Como que por el contrario se desapega por completo y llega al otro extremo, que es donde precisamente tampoco, como hablábamos de las etapas del despertar de conciencia, llega un punto en que tampoco genera comodidad. Bueno, ya me desprendí de, no sé, estaba pegado al fútbol, estaba pegado al dinero, estaba pegado al querer tener un poco de cosas materiales, casa, carro, beca, y llega un momento de esa desintegración que me desprendo de todo eso. Ya no veo fútbol, ya no me interesa comprar una casa, no me interesa tener un carro, no me interesa. Entonces me fui al otro extremo, me fui al otro extremo donde también empiezo a sentir una incomodidad, como que lo que hablaba en el despertar de la conciencia, bueno, ya me desintegré, ya salí de todo eso, pero aún así no me siento cómodo. Siento que vuelve el tema de sentirme superior, entonces ya entra el ego falso, el ego espiritual de lo que hablábamos la vez pasada. Entonces, al creerme los demás, porque ahora yo trascendí el ego y porque lo superé y ya lo material no me domina y todo eso. Entonces, aquí ya hablamos de que hay que volver a reintegrar el ego y equilibrarlo en un punto donde ahí él da el ejemplo de lo del pato, de que si, de que si es un juicio certero o sí, o sea, si digamos que en ese sentido de poner el ego a actuar mal es que, o sea, tengo que, voy a colocar acá, este vaso azul y yo digo, no, es rojo. Y es rojo. ¿Y por qué es rojo? Pues porque yo lo digo, ¿sí? Yo lo quiero decir que es rojo. Entonces, pues ahí está actuando mi ego, pero no está siendo certero, está precisamente generando un juicio de pronto no acorde a la situación real de que pues es un vaso azul, ¿sí? Entonces, esto se puede ver de pronto cuando se comparte palabra con alguna otra persona y se entra en el juzgar a los demás frente a la energía del chisme, ¿sí? Entonces, hablar de otra persona y chismear y todo eso, creyéndome mejor persona, porque pues al por debajear a otra persona o al querer chismosear o eso, ahí está actuando mi ego de creerme superior a esa otra persona y creerme en la capacidad o en la esta de juzgarlo y criticarlo. Sin embargo, también Safiel decía que está la crítica buena también, que es cuando realmente, digamos, como a él le gustaba, que decían que era muy egocéntrico y que no sé qué, que esto, él utilizaba ese ego para realmente despertar las personas, ¿sí? O sea, como que si voy al ejemplo también que di la vez pasada, como que llego yo y le digo que no, es que yo soy un ser despierto y iluminado y no sé qué, y él de una vez, bueno, cuéntame tu día, ¿qué haces? No, me levanto a las 4 de la mañana para ir a trabajar porque tengo un poco de deudas que tengo que pagar impuestos y no sé qué. Entonces él ahí utilizaba la crítica, o sea, lo criticaba, ¿sí? Pero era una crítica positiva para que despertara, ¿sí? Como que, hey, no estás despierto, estás informado. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias. Así quedamos. Interesante el tema de hoy y pues yo creo que aquí terminamos ya la sesión de este tema como tan importante que es el ego, las emociones y todo el tema interno de los seres. Entonces,
Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.